es difícil pasar por alto justo lo que está ocurriendo en Oriente Medio, en Oriente Próximo, si estás en Europa. Y de hecho hay mucho temor, no obstante el acuerdo que ya se refería a nuestra compañera Yasmín, pero de hecho hay reportes de que ya el petróleo está incrementando su precio a propósito de este ataque, de que fueron objeto 3 buques en el estrecho de Hormuz. Todo lo que pase en Oriente Medio u Oriente Próximo en este momento es incertidumbre. Nadie puede dar garantías de nada. Y dentro del escenario de que nadie puede dar garantías de nada, más que meterme en el interior de lo que está ocurriendo en Irán y del efecto que los ataques unilaterales de Estados Unidos y de Israel sobre ese país han tenido en toda la región. Hay una región que está desestabilizada, una región que no ofrece garantías ni a los suyos ni a los externos. Y de hecho hay países con un historial de guerra, de milicia, y que están preparados para la guerra, como es el caso de Israel. Israel, cada una cuadra hay un refugio. Y todas las casas tienen su refugio. Y ellos están educados y formados para la pelea, para la guerra. Estés tú o no de acuerdo con ella. Pero hay otros países en toda la región que, sin embargo, hace muchos años tomaron otro destino. Por el contrario, su gran manera de vivir es el turismo. Y que hoy día, pues no están escapos. No están escapos porque pueden tener los daños colaterales. El daño colateral de eres amigo de Estados Unidos, te ataco. Albergas una base de Estados Unidos, te ataco. O por el simple llano hecho de estar en la ruta. Pero en medio de todo esto, mi gran pregunta y la que quiero motivar a la reflexión tiene mucho que ver con el rol de la ONU. Esa organización de Naciones Unidas que nació hace 81 años, que empezó con 51 países y del cual hoy son miembros 193 países. Esas Naciones Unidas que nació justo para evitar la guerra, que nació justo para garantizar el respeto, la paz y la convivencia pacífica. Porque de hecho, cuando nace Naciones Unidas nace cuando termina la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas nace para dejar sin efecto algo que en ese momento se llamaba la Sociedad de Naciones, y que el fracaso de la Sociedad de Naciones se evidenció en esa Segunda Guerra Mundial. Se evidenció en esa unión que hubo de Europa y de Estados Unidos en contra de Japón, entre otros países. Y la militarización de Alemania. Y la militarización de Alemania. Que le exigían. Que no hace tanto que Alemania tiene niveles, si se quiere, de control sobre sí misma. Porque a Alemania se la repartieron los ganadores de la guerra. Este es el lado de Estados Unidos, este es el lado de Europa. Y las indemnizaciones que le exigieron. Este es el lado que esas indemnizaciones me recuerdan a mí, justamente, Yasmín, lo que ocurrió con Haití cuando se independizó. Claro. Señora, no hubo manera de evitar que Haití se desangrara, además de lo que significaba la guerra de independencia de Haití. Coño, después le cobraron. Todavía hoy le están cobrando. Y parte de su estructura de pobreza y de esa gran división de clases que hay en Haití, que se siente con mucho peso, tiene que ver con que yo soy haitiana, pero de ascendencia francesa, y tú eres africana. Y lo que debieron pagar. De hecho, cuando la primera vez que fui al Louvre, el Museo del Louvre funciona en un viejo castillo, aunque tiene una cúpula muy moderna, pero es un viejo castillo. Y parte de la estructura de ese viejo castillo, o de ese chateau, tenía caoba traída de Haití, en aquella época. Entonces, ese fracaso de la diplomacia en pleno 2026, ¡wow! Sí, en pleno 2026, la diplomacia está demostrando que ha fracasado. Y dentro de ese fracaso, yo miro con bastante atención China, la posición de China, que ayer a través de su Ministerio de Defensa
dijo que Estados Unidos es un régimen genocida. Dijo inclusive que Estados Unidos, y lo voy a leer, tiene 240 años y que en sus 240 años solo ha tenido 16 años de paz. Solo ha tenido 16 años sin poner sus narices en otros estados, en otros regímenes, en otros escenarios. Y recordó el primer ministro de Defensa de China el fracaso en Afganistán, el fracaso en Irak. Ahora decimos que en Irán están enriqueciendo uranio con un fin bélico. Yo no digo que es verdad, yo tampoco digo que es mentira. Porque sí están enriqueciendo uranio, sí forma parte de esos países privilegiados del mundo que tienen esa posibilidad, porque son poquitos. Irán siempre insiste en que es con fines médicos, en que es con fines de paz. Muy posiblemente estén enriqueciendo uranio para acercarse a tener un arma poderosa. O quizás no. Pero el tema es que por la excusa de las guerras de destrucción masiva, matamos a Saddam Hussein e invadimos ese país. Después, el mismo Estados Unidos debió admitir lo que todo el mundo sabía, que no habían tales guerras de destrucción masiva en Irak. Al final son excusas que el régimen iraní, el régimen del Ayatollah Khamenei, que era su máximo representante, es un régimen autoritario, autocrático, en el que sobre todo las mujeres tienen mucho que perder. Él las consideraba animales, él lo decía, que una mujer y una burra era casi la misma cosa. Él lo decía, o sea, yo no puedo aplaudir eso. Ahora, ¿eres tú, Estados Unidos, quien debe terminar eso? Tú solito, de manera unilateral, cuando a ti se te pegue la gana, y poner a toda una región patas arriba, e implicar con eso un retroceso de miles o de cientos de años a lo que es la civilización. O porque tú no eres occidental, porque tú no bailas rock, porque tú no hablas inglés, como dijo la portavoz. Señores, la portavoz de la Casa Blanca dijo que si Dios hubiese querido que Estados Unidos hablar español, no hubiese escrito la guerra en inglés. Es un disparate, sí, pero eso ella lo dijo. Un disparate, que la guerra esté escrita en inglés y que por eso Estados Unidos tiene en parte tanto poder, porque es el elegido de Dios. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que ocurre esencialmente en términos de derechos humanos y de libertades en el mundo musulmán. No. Pero por eso yo no puedo tener la autoridad de bombardearse y punto. Porque total, nosotros somos muy diferentes para ellos también. Y las mujeres en cuera tampoco, y los hombres haciendo alegoría al falo, tampoco es la vía correcta. No, y tuve las manifestaciones también a favor y tuve las manifestaciones llorando el Ayatollah. O sea que no es verdad que todo el mundo estaba en contra de este régimen que es sanguinario. Completamente de acuerdo contigo y opresor. Pero hay una parte de la población que no quiere saber de Occidente y que está de acuerdo con sus normas. Correcto. Y entiendo que la manera de acabar con ese ostracismo, con esa oscuridad, no es yo imponiéndome porque yo soy. Y punto. Y yo soy, y yo soy, y yo soy. A eso, porque para uno es un poco lejano, señores, pero Irán es eran los persas. Son los persas. De hecho, Irán en esencia tampoco es musulmán. Irán es persa. Pero eso no me da autoridad para. Y debemos prepararnos. Ningún lugar está lejos. Recuerdo el tema del petróleo, el tema del turismo. Todo eso impacta mal. Esto es un atraso de niveles insospechados para la humanidad. Y concluyo apartándome de una manera importante de ese hecho y aterrizo en el patio, en el desorganizado patio nuestro. En su momento, una servidora, sobre todo utilicé la red de X para denunciar
el desorden en los alrededores de la UAS. El desorden no en la ciudad universitaria, que es la UAS, sino en la zona universitaria. Y producción tiene algunas imágenes del desorden que había en esa zona. Y más después que yo hice la denuncia, mi denuncia se centró básicamente en un señor que se hace llamar el maestro Radamés Silverio. Y él es muy maestro, tan maestro que simple y llanamente ensucia la ciudad. Y a uno le llama la atención como un proceso democrático y aplaudible de la Autónoma de Santo Domingo, que se hace cada 2 años, implique arrabalizar la ciudad de todos y de todas, incluyendo la universitaria. Después que hice ese comentario, el señor Radamés Silverio quitó sus afiches de los árboles, él particularmente, o su equipo, porque eran los árboles básicamente, en toda la zona del Archivo General de la Nación, José Contreras. Posteriormente, mi compañera Celine me sorprende porque trae la información, nada de coordinación, no habíamos hablado de eso, denunciando lo mismo, y esas imágenes ustedes le están viendo ahí. Bajaron un poco con los árboles, pero entonces ocuparon todo el espacio, todo. Señores, está prohibido poner la cara de cualquier persona, no solo en los árboles, sino también en los postes, porque ese mobiliario es de todos. Ese mobiliario no es de Juan ni de Pedro, ese mobiliario es de la ciudad y eso está prohibido. Está prohibido en la campaña de la UAS, está prohibido para anunciar fiestas, está prohibido en la campaña política nacional. Eso está prohibido. Y a mí me duele tanto que esa mala costumbre y que ese mal ejemplo, que esa mala acción provenga de aspirantes a rectores de la universidad más prestigiosa y vieja de toda la zona, como es la Autónoma de Santo Domingo. Y eso está ocurriendo ahora, pero en el pasado también ocurría. Entonces, a propósito de estas denuncias, comparto la buena nueva que viene de la Alcaldía del Distrito Nacional. Yo pasé y vi, y yo dije, ¿qué fue? ¿Qué fue? Te tenía ese regalito. La alcaldesa nos dijo. Ah, bueno, usted también ya tenía la información. Entonces ahí tenemos las imágenes ya con la alcaldía que nos retirando. Escuchó aquí y lo mandó a retirar. Wow, sí. Así que muchas gracias a la alcaldesa. Ahí, mira, ahí le están quitando. No se ven abajo, pero le están quitando. Miren el señor ahí abajo. Qué bueno que la alcaldía escuchó. Sí. Y yo quiero, más importante que la alcaldía escuche, porque miren el problema, ese es un empleado público que está quitando eso de ahí. Eso es una persona que debiera estar embelleciendo otra zona, que debiera estar recogiendo desperdicio, que debiera estar rindiendo sus frutos como servidor de la alcaldía de otra manera. Pero hay que dedicar un vehículo, varios empleados públicos y demás, a quitar esa suciedad que sembró Wilson, que sembró Silverio, Afgana y todos los rectores de la UAS, porque, los aspirantes a rectores de la UAS. Y uno dice después, ¿y cuál es el mejor? No hay mejor, porque una gente que haga eso no es bueno. Una gente que haga eso no es bueno. Debieron ponerlo a ellos. Claro, fallaste, Carolina, claro, en eso. Claro. Debiste llamar a los equipos de campaña de esas personas. Claro. Fájense. Caray. Después dicen que debió hacerlo. Su trabajo de la alcaldía. Su trabajo ya misma, ¿verdad? Sí, no puede hacer eso. Señores, seguimos en la plaza.